y vamos a tipos de gravamen. Vale, los tipos de gravamen, de acuerdo con la Ley General Tributaria, artículo 55, son la cifra, el coeficiente o el porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener la cuota íntegra. Por tanto, ya tenemos base, base imponible, base liquidable, tipo de gravamen, cuota íntegra. El tipo de gravamen está también sometido al principio de reserva de ley, es un elemento esencial de la configuración del tributo, no es lo mismo pagar 8 que 80, y por tanto está sometido a la reserva de ley con la flexibilización, no solo es parcial, sino que es flexible para permitir la fijación concreta por parte de las entidades locales. Los tipos de gravamen pueden aplicarse sobre bases no monetarias y en este caso, pues por ejemplo, el impuesto sobre alcoholes, pues se aplica una cantidad de tributo por litro o por grado de alcohol. Y si se aplican sobre bases monetarias, los tipos de gravamen también se denominan alícuotas. Los tipos de gravamen alícuota pueden ser proporcionales, aquí transmisiones patrimoniales onerosas, que es del 7 o del 10%, como en la Comunidad Valenciana, o del 25% del impuesto sobre sociedades, esto está desactualizado, es 25% en la actualidad en el impuesto sobre sociedades. O también pueden ser progresivas. Entonces, las alícuotas progresivas son aquellas que a mayor base imponible se aplica un mayor tipo de gravamen. Entonces, el tipo de gravamen se incrementa con el incremento de la base imponible. Ese incremento puede ser continuo, esto es constante, el incremento se produce siempre al mismo porcentaje, o bien por escalones, que es lo que normalmente sucede en la mayoría de los impuestos progresivos españoles. Esto es, a determinados tramos de base imponible se aplica un tipo que va incrementándose conforme se cambia de tramo de base imponible. Esa aplicación de la progresividad por escalones, que es una técnica de cuantificación del tributo, puede producir en ocasiones los denominados errores de salto. Esto es, si hasta 50.000 euros se aplica el 20% y desde 50.001 a 100.000 se aplica el 25%, el ganar un euro más puede determinar un incremento de la cuota tributaria superior al incremento de la base imponible. Y para eso la Ley General Tributaria prevé la corrección de los errores de salto para que dicho salto no genere efectos confiscatorios sobre la base imponible incrementada con el salto. Vale, cuota tributaria. La Ley General Tributaria distingue tres denominaciones para la cuota tributaria, que son cuota íntegra, cuota líquida y cuota diferencial. La cuota íntegra es la resultante de aplicar el tipo de gravamen sobre la base liquidable. Entonces, a la base liquidable se le aplica el tipo de gravamen y el resultado se denomina cuota íntegra. Y esta cuota íntegra es lo que constituye la primera cuantificación de la obligación tributaria antes de aplicar las técnicas de desgravación y ajuste del tributo. ¿Por qué? Porque las técnicas de ajuste o de desgravación del tributo determinan lo que se considera como la cuota líquida. La cuota líquida es el resultado de minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones y bonificaciones, que son técnicas de desgravación o de incentivos fiscales. La cuota líquida, lo venimos repitiendo a lo largo del curso, es lo que corresponde técnicamente con la expresión tributo que realizábamos en las primeras lecciones, cuando decíamos el tributo constituye una obligación de pago. Pues esta obligación de pago queda cuantificada y determinada numéricamente con la expresión técnica cuota líquida. Sin embargo, la cuota líquida no necesariamente corresponde
con la cuota resultante de la operación de autoliquidación o de liquidación del tributo. ¿Por qué? Porque en ocasiones el importe a ingresar de una autoliquidación debe tener en cuenta o bien los ingresos a cuenta o bien los impuestos soportados que resultan deducibles. Lo que determina que la cuota a ingresar se denomina cuota diferencial cuando sea positiva. Y cuando es negativa con solicitud de devolución, también sigue denominándose cuota diferencial. Por tanto, la cuota diferencial es el resultado de minorar la cuota líquida en el importe de los pagos a cuenta. Y en su caso, en el IVA, por el resultado de minorar el IVA repercutido con el IVA soportado deducible. Si los pagos a cuenta son superiores a la cuota líquida, el resultado de la autoliquidación es negativo o a devolver, y es lo que genera el fenómeno conocido como el de la ilusión, que no es ilusión, ilusión con I fiscal. El efecto placebo que genera a muchos contribuyentes un grado de satisfacción por saber, aunque no lo saben, que la Administración Tributaria ha estado disponiendo de su dinero durante un determinado tiempo. Esto es que se había pagado en exceso en relación con la cantidad que les correspondía efectivamente pagar. ¿No? Por mucho que se explique, hay determinados contribuyentes que siempre prefieren que la cuota de la autoliquidación les resulte a devolver. Vale, comprobación de valores. Aquí pone remisión, pero voy a decir unos elementos, unas notas básicas. La comprobación de valores es una actuación que en ocasiones resulta necesaria para determinar el importe de la obligación tributaria. De hecho, en su denominación, comprobación de valores hace referencia o presume, si no comporta, la realización de actuaciones de comprobación por parte, claramente, de la Administración. Dice el artículo 57 que el valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la obligación tributaria podrá ser comprobado por la Administración Tributaria mediante los siguientes medios. ¿Vale? Es importante que leáis el artículo 57, que ha sido objeto de críticas y de correcciones jurisprudenciales, porque en algún momento, sobre todo en el año 2006, el legislador jugó a ser el sustituto de los académicos de la Real Academia de la Lengua y le atribuyeron a la expresión comprobar un sentido peculiar legal, jurídico y en principio vinculante, como veréis. Dice, la Administración para comprobar el valor podrá utilizar los siguientes medios. Capitalizar o imputar los rendimientos al porcentaje de la ley que cada tributo señala. B. Estimación por referencia a los valores que figuran en los registros oficiales de carácter fiscal. Y dice, dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de los coeficientes multiplicadores que determinen y publiquen por la Administración Tributaria competente en los términos que se establezcan
reglamentariamente a los valores que figuren en el registro oficial de carácter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo de bienes. Tratándose de bienes inmuebles, el registro oficial de carácter fiscal que se tomará como referencia a efectos de determinar los coeficientes multiplicadores para la valoración de dichos bienes será el catastro inmobiliario. Bien, este artículo 57 y su expresión en la letra B contiene la regulación de uno de los elementos de mayor litigiosidad en materia tributaria de España y que afecta a todos aquellos tributos que normalmente recaen sobre bienes en los que resulta necesario una valoración de los mismos. Porque la base imponible hace referencia o al valor real o al valor efectivo. ¿Y qué es el valor real? Pues el valor real es un elemento que ni es el valor catastral, que es un elemento cierto, y ahí el IBI, pues en los impuestos locales se aplican por referencia al valor catastral, ni es el valor de mercado, en el que podrían existir otras técnicas de verificación de cuál es la realidad del mercado para aplicar. Ese valor real ha generado, como digo, importantes conflictos, sobre todo a aquellas administraciones encargadas de la gestión de esos tributos, que casualmente, además, no son necesariamente el Estado, sino que son las comunidades autónomas, cuya base principal de la gestión tributaria recae en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Ambos dos toman como referencia el valor real. También el impuesto sobre el patrimonio, que también es de gestión de las comunidades autónomas. De manera que esos tres impuestos necesitan de la aplicación del valor. Las administraciones tributarias autonómicas, en muchos casos, como criterio para simplificar o para dotar de una cierta efectividad a los procedimientos de liquidación de los tributos, decidieron establecer unas tablas de actualización o determinación del valor real. Y esas tablas consistían en aplicar al valor catastral un coeficiente en función de la localidad o de la antigüedad del inmueble transmitido u objeto de gravamen. Y se ofreció como alternativa a los procedimientos de valoración. En tanto en cuanto este mecanismo intente constituir lo que se denomina un refugio seguro para los obligados tributarios, esta técnica puede constituir una alternativa eficaz a la problemática y litigiosa determinación del valor real. ¿Pero qué significa refugio seguro? Significa ofrecer una vía de certeza al obligado tributario, que si no quiere problemas con la administración, sabe que si se declara ese valor, ya no va a ser objeto de regularización o de comprobación. Lo que no puede utilizarse esta vía es para sustituir, para suplir o incluso para intentar justificar y motivar que la comprobación consiste precisamente en la aplicación de esos coeficientes, como la Ley General Tributaria intenta establecer. Es decir, para comprobar se puede utilizar unos coeficientes. Utilizar coeficientes no es comprobar, es determinar un valor.
sin comprobación. Pero el artículo 57 lo que exige es la comprobación. Y el Tribunal Supremo ha determinado que no puede existir comprobación sin tan siquiera verificación visual del estado del inmueble. Lo cual, dicho sea de paso, pues es una evidencia cierta. Entonces, si estamos ante un procedimiento de comprobación, la comprobación lo que existe es la verificación de las condiciones en las que se encuentra el elemento objeto de gravamen para determinar cuál es la valoración que corresponde a dicho elemento a efectos tributarios. Y mal puede decirse que hay procedimiento de comprobación si ni tan siquiera ha existido visita y ni tan siquiera se saben cuáles son las condiciones o el estado en el que se encuentra dicho inmueble. Y ello ha producido, o está produciendo, o sigue produciendo, primero, obligación de reclamar por parte de los obligados tributarios, pero en segundo lugar, sentencias condenatorias a la administración a corregir las liquidaciones practicadas por defectos sustantivos. Vale. La enésima ley de prevención del fraude que está en tramitación desde el año 2018 en el Congreso de los Diputados es una ley para transponer la directiva antiabuso del año 2016 de la Unión Europea, pero que se ha aprovechado para introducir otra serie de elementos. Intenta corregir este mecanismo sustituyendo el valor real por el denominado valor de referencia. Esto es un mecanismo de objetivación de valores a efectos tributarios para suplir la necesidad de comprobación por un elemento alternativo. Aquí la cuestión que se va a plantear y que ya se está planteando en otras ramas del derecho es la transparencia y el control de legalidad que pueda llevarse a cabo de los algoritmos que la Administración utilice para la predeterminación del valor de referencia de los bienes. Y lo dejamos ahí para que sepáis que esta es una nueva línea de actuación que va a enfrentar a Administración tributaria y obligados tributarios. Cuando existan discrepancias de valoración o de propuesta de valoración entre el obligado tributario y la Administración tributaria, el artículo 47.2 y el artículo 135 de la Ley General Tributaria prevén un mecanismo singular de resolución de controversias que es la denominada tasación pericial contradictoria. Esa tasación pericial contradictoria debe ser solicitada por el obligado tributario, lo que exige a la Administración a valorar conforme un informe de peritos y ya obliga, lógicamente, a inspeccionar el inmueble objeto de gravamen. Esa tasación puede solicitarse con carácter previo. Bueno, solo cabe la tasación pericial cuando se esté ante la notificación de un acto de liquidación. Pero cuando hay una liquidación que toma como base una valoración de un elemento o de un bien, se puede solicitar la tasación pericial. La tasación pericial puede solicitarse antes de plantear el recurso reclamación administrativo o plantear el recurso con reserva de tasación. En cuyo caso, la tasación suspende la posibilidad de iniciar procedimiento sancionador y determina que los elementos asociados a esa tasación o al resultado de esa tasación queden pendientes del resultado de la misma. Lo importante es lo que dice como efecto es el artículo
135.2, en el que dice que cada perito, el de la administración, el del obligado tributario, formulará un determinado valor y se dice que si la diferencia entre el valor determinado por el perito de la administración y la tasación practicada por el perito designado por el obligado, considerada en valores absolutos, es igual o inferior a 120.000 euros, ¿vale? No supera los 120.000 euros, y al 10% de dicha tasación, esta última servirá de base para la liquidación. Esto es, cuando los rangos de uno y otro no superan el 10% y los 120.000 euros, se toma en cuenta la tasación realizada por el obligado tributario, que va a entender que siempre será más baja. Y si no lo superan, en este caso existe la obligación de nombrar a un tercer perito independiente, de acuerdo con lo que prevé la Ley General Tributaria, que es el que determina ya la valoración efectiva, ¿vale? Y dice el artículo 135.4 que la valoración del perito tercero servirá de base a la liquidación que proceda con los límites del valor declarado y el valor comprobado inicialmente por la administración tributaria. O sea, en ningún caso podrá ser superior a ese valor comprobado o que se decía haberse comprobado por la administración.